Hola, muy buen día. Mi nombre es Teresita de Jesús Vázquez Ortiz. Soy estudiante de la licenciatura en Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora y voy a compartir con ustedes este taller titulado Papelino. Para comenzar, quiero compartir con ustedes la actividad neuropedagógica que me parece más efectiva al momento de la enseñanza. Yo por mi parte he optado por atender al aspecto emocional del alumno o de la alumna porque considero que de aquí se derivan diferentes métodos en los que logramos un proceso de aprendizaje más completo o general. Siento o he notado en clases, en el aula, que los alumnos se sienten más responsables o más incluidos en este proceso de retroalimentación, puesto que nosotros podemos entablar con ellos un diálogo que no se limita al aspecto académico, sino que nos damos cuenta del contexto en el que los alumnos, las alumnas se desarrollan. Entonces de aquí nosotros como tutores, como maestros, podemos retomar diferentes puntos en los que nosotros consideramos podríamos aprovechar para de aquí lograr otros métodos, otras formas de enseñanza. Con esto quiero decir que el alumno puede aprender la teoría, pero puede familiarizarse más con la información si nosotros logramos hacer una conexión de la información con su vida personal. Entonces, de aquí el alumno, la alumna empieza a captar y a almacenar toda esa información porque lo interioriza y creo o he notado que esto puede funcionar, pues el hecho de captar ese aspecto emocional del niño o de la niña. Una vez explicado esto, pasamos ahora sí al contenido del taller y pues una de las principales cosas que vamos a hacer es desarrollar y comprender la estructura del cuento. Quizá es algo que tengamos ya muy arraigado desde los primeros cursos de aprendizaje, ¿no? Pero debemos considerar que al momento de la enseñanza nosotros tenemos que ser muy claros en cuanto a los procesos y la redacción que se lleva en los cuentos. Conocemos la estructura básica de un cuento, que es introducción, desarrollo y conclusión. Es indispensable que nosotros logremos plasmar con el alumno un panorama en donde él comprenda cada una de estas partes para que al momento de la redacción no haya vacíos en donde él pueda perderse y se le dificulte aún más el proceso de escritura. Podemos empezar con el hecho de ir narrando la forma en que se van dando los hechos dentro de la estructura del cuento, pero al mismo tiempo combinarlo con los elementos que interfieren dentro de la narración. Por ejemplo, podemos marcar que existe dentro de la estructura esta introducción y en esta vamos a incluir o empezar a incluir qué elementos se encuentran en la introducción. Por ejemplo, la presentación del personaje, la presentación de qué acción o qué suceso se va a desarrollar en el cuento y podemos en este mismo espacio, en este mismo base, introducir el hecho de el espacio-tiempo, en qué tiempo se está narrando la historia y en qué lugar se desarrolla también la narración. Y pues de aquí pasamos al desarrollo del cuento. En el desarrollo del cuento nosotros ya tendríamos que tener identificado el personaje, espacio-tiempo y espacio. Entonces procedemos a desarrollar un nudo o un problema o una situación que logre un clímax en la historia para captar la atención del lector, digamos, y de aquí lograr llegar poco a poco a un proceso en el que pues posteriormente llegaremos a la conclusión, que es la próxima base. Y pues en la parte final, la conclusión o el desenlace, nosotros nos encargaremos de darle un final a nuestra historia en donde posiblemente o hayamos solucionado el problema que se desarrolló en el clímax
o quizá pues no necesariamente tiene que terminar con un final feliz, quizá podemos inmiscuir ahí en los géneros literarios y darle un desenlace trágico, por ejemplo, a nuestro cuento. Y debemos reconocer que el cuento pues es uno de los textos con los que más nos familiarizamos o a los que tenemos mayor acceso debido a su estructura, a su desarrollo que es un poco más conciso y pues nos es fácil reconocer todos estos aspectos que quizá ya tengamos arraigados en el imaginario cultural incluso, ¿no? Pero hay un escenario que va más allá de escritor y lector. Entonces podemos desarrollar a partir del cuento otros escenarios. Con esto me refiero a la lectura en voz alta. Quizá nosotros como talleristas, como maestros, maestras, tengamos la necesidad de a lo mejor por ahorrar tiempo o lograr una interacción o una dinámica más movida en el aula, pues procuremos realizar estas lecturas en voz alta. Y algunas de las estrategias que yo considero son importantes para el desarrollo o la implementación de la lectura en voz alta es siempre mantener una buena dicción. Es importante articular bien las palabras para captar la atención del alumno y que no vaya a haber tropiezos en cuanto a la interpretación o al momento de que el alumno escuche, que no vaya a confundirse y generar algunos de estos inconvenientes. Y otro aspecto importante, considero que al momento de hacer la lectura en voz alta debemos siempre darle un tono dependiendo de la situación que se esté desarrollando en la historia. Si es algo trágico, si es algo muy feliz, si es algo triste. Creo que estos aspectos van modulando tanto no nada más el sonido, sino el ánimo de quien nos escucha. Entonces es una forma muy viable para ir controlando también el ánimo o la atención del alumno o del alumno. Y por último, también pues estamos haciendo una lectura en voz alta, pero no debemos de dejar de lado que estamos siendo vistos y escuchados por nuestros alumnos, nuestras alumnas, y es importante que independientemente de que estemos realizando una lectura, podemos nosotros gesticular de acuerdo también a la acción que se esté desarrollando en la historia, y esto muchas veces impresiona a los niños porque van sintiendo todo más real, como si nosotros también estuviéramos siendo partícipes de la narración a la que de la que estamos exponiendo. Antes de que se implementaran todas estas medidas preventivas que se dieron a partir de la pandemia por COVID-19, nosotros tuvimos la oportunidad de implementar estos talleres con alumnos de primaria en las bibliotecas públicas. Estos alumnos iban de tercero a quinto grado y con cada uno de ellos nos fuimos modulando de acuerdo al bagaje académico que tenían, ¿no? De acuerdo a su nivel educativo. Una de las actividades que realizamos con los alumnos de tercero fue la creación de nuestro papelino. Y en esta actividad justamente fue en donde más procuramos el inmiscuir o partir de las emociones del niño. Y aquí es cuando nosotros nos dimos cuenta de que podíamos combinar diferentes métodos de enseñanza, como lo que son las actividades recreativas, todo esto de manualidades y el hecho de establecer un diálogo más familiar con el alumno nos permitieron bastante el hecho de desarrollar estas actividades sin que el alumno se dispersara de una u otra forma, y pues logramos el objetivo de todas estas actividades, ¿no? De estas estrategias. Algunas de las actividades que nosotros procuramos gracias a nuestro muñeco de papelino
fue el hecho de procurar en las siguientes actividades el dramatizar con este muñequito como si fuera un títere, y esto logró que los alumnos fueran siguiendo la secuencia de la historia gracias a, pues al juego este de lograr conectar las emociones de Papelino con el niño, y pues esto hizo la dinámica un poco más ágil, ¿no? También en otras actividades se volcó completamente al aspecto emocional por el hecho de que el alumno lograba personificarse o conectarse, hacer una conexión con el muñeco Papelino, y pues esto pues nos facilitó mucho el hecho de que de una u otra forma se logró una acción de compartir más abiertamente las emociones del alumno, o de reconocer a lo mejor aspectos que quizá de otra manera el alumno no se hubiera atrevido a compartir con nosotros, y reconocimos aspectos importantes como el hecho de reconocer quizá la personalidad del niño, su forma de trabajo, también los deseos o la manera en que el alumno quería establecer este proceso de didáctica, de aprender, pues. Y esto de una u otra forma siempre considero yo que es viable, ¿no? Se acepta para cualquier actividad el hecho de acudir a estas acciones para el proceso de enseñanza. Y bueno, una de las actividades también que realizamos, tanto con alumnos de tercero como les comento, a los alumnos de quinto, también fue la redacción de textos. Y uno de los consejos que yo les compartiría para lograr un buen desarrollo de estas actividades es hacer que el alumno se sienta cómodo con la escritura, porque posiblemente el hecho de que les digamos nosotros que tienen que hacer un cuento los asuste un poquito, porque ya empiezan a medio intentar pensar en todo este desarrollo que le van a dar, empiezan a limitarse desde el hecho de decir yo puedo escribir un cuento, o qué, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que desarrollar. Si les explicamos la estructura del cuento, empiezan a familiarizarse, y pues bueno, pero cuando llegamos al momento de la redacción, pues pueden quedarse un poquito trabados. Es importante compartir con el alumno que el lenguaje en los cuentos puede ser bastante flexible, como si fuera plastilina. El lenguaje puede jugar, no es un espacio en donde tengamos que redactar con palabras rebuscadas y demás, incluso pueden inventar palabras, y estos aspectos yo creo que es muy importante compartirlos con los niños para que ellos empiecen a hacer esto más lúdico, y pues les permita ampliar su panorama, ¿no?, para el momento de la escritura. Otro aspecto importante es ser conscientes o hacer conscientes a todos los que estén participando dentro del taller de que debemos respetar quizá la estructura, no precisamente empezar con el había una vez, sino respetar una coherencia dentro del texto y explicarles con palabras claras los conceptos y demás, para que ellos vayan familiarizándose con esta forma, ¿no? Y al momento de que ellos van analizando o dándose cuenta de cómo es que se desarrolla el cuento, pues ya les es más fácil explayarse, ¿no?, en la narración. Otro consejo que les daría es hacer o realizar las actividades al lado de los niños. Con esto quiero decir que quizá pues a nosotros nos sea sencillo realizar la actividad que el alumno o la alumna esté realizando, y cuando ellos nos observan que también estamos trabajando a la par con ellos, de alguna u otra forma intentan
cooperar, a lo mejor quizá nos buscan ayudarnos o nos ven como un compañero dentro del grupo y entonces empiezan a compartir ideas con nosotros o empiezan a buscar una forma de ir al nivel, ¿no? Del desarrollo de la escritura. Entonces, de aquí podríamos recuperar diferentes estrategias también para irles compartiendo toda esta información de manera eh, casi disfrazada para que ellos puedan desarrollar su escritura de manera más, un poco más juguetona, pues no tanto rígida y no tanto a encerrada pues a lo académico. Bien, este fue el taller de Papelino. Esperamos que los consejos compartidos acá les sean útiles en el proceso de enseñanza y que pues las actividades de lectoescritura no les causen problemas en el aula. Aquí les voy a dejar algunas de las evidencias de las actividades que nosotros llevamos a cabo y por mi parte sería todo. Muchas gracias por llegar al final del video y saludos. Que estén muy bien.